Hola, querida Caridad, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Aquí. gracias. Y también primero quiero decirte mis más sinceras gracias por haber aceptado esta entrevista. Para mí es más que un honor tenerte aquí en mi programa. Muchas gracias, Iván. Encantada de conocerte por aquí. Claro, Sé que eres un estudioso de la telenovela y he visto tus trabajos por acá, las entrevistas que has hecho y son excelentes. Me gusta muchísimo y bueno, estoy contenta de poder estar aquí contigo y conversando hoy. pues primero muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. De verdad, para mí es un honor cuando alguien como tú dice eso sobre mí. Y te quería preguntar, Caridad, tú actualmente, ¿dónde te encuentras? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, me dedico a estar en mi casa cuidándome. Todos estamos viviendo un momento muy difícil, de mucho desafío en el mundo. Y aquí en mi país, estoy en Venezuela, tenemos todavía cuarentena. Eh, bueno, estamos en las casas resguardados, saliendo solo para lo necesario, ¿sabes? A nivel profesional, no estoy haciendo ninguna obra de teatro por streaming ni nada de eso. Sin embargo, estoy tomando clases eh, de teatro y, bueno, estudiando otras cosas y estando conmigo. De acuerdo, muchas gracias por decírmelo, Caridad, de verdad. Pero bueno, tú tenías una carrera muy abundante. Yo de verdad no sabría de dónde empezar antes de hablar sobre la vista. Entonces te quería preguntar si nos puedes platicar un poco cómo entraste tú en el mundo de espectáculo y de actuación. Mira, empecé muy pequeñita. A la edad de 3 años ya yo cantaba clarito, hablaba clarito, cantaba y cantaba mucho en mi casa o a todas partes donde me llevaban. Y a los 5 años eh, yo le pedí a mi papá que me llevara a cantar en la televisión. En mi casa no había aparato de televisión, pero vivíamos cerca de una estación de televisión que era que era la estación, una de las primeras, pues, era la estación nacional, o sea, se llamaba el Canal 5, Televisora Nacional Canal 5. Y bueno, uh, canté dos canciones, una de ellas, una mexicana, una ranchera, a los 5 años, imagínate, y canté a capela, sin música. Y a partir de allí, pues era como, bueno, no sé, como una invitada siempre a ese programa, porque era algo muy curioso que una niñita tan pequeñita pudiera cantar y hablar tan clarito y además, bueno, con tanta pasión. Desde pequeñita tuve mucha pasión por lo artístico. Al principio fue como cantante y luego como actriz. Así que bueno, ese fue el comienzo de mi carrera. De acuerdo, gracias por decírmelo, Caridad. Es muy interesante cómo has dicho que tu padre primero te llevó a cantar en un canal de televisión y todo aquello. Y te quería preguntar, tu primera telenovela que hiciste, ¿fue en el año 70, telenovela Esmeralda o...? Sí, telenovela como tal, sí, con un personaje además bellísimo que se llama Florcita. Sin embargo, ya yo había trabajado como actriz, mi debut como actriz fue en una serie de televisión am, que se llama Sor Alegría. Era una telenovela en realidad, pero los capítulos los transmitían una vez a la semana. Y
ah, se llamaba Sor Alegría, la serie, y mi primer personaje, a decir verdad, mis primeros personajes fueron en esa serie. Yo hacía unos gemelos, una hembra y un varón, y ese fue mi debut como actriz. Y bueno, fue maravilloso, porque a partir de allí yo me enamoré de la actuación. Y yo dije que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida, Gracias por, actuar. Gracias por decirlo, Caridad. Sí, entonces tu debut actoral, como tú dices, fue en la serie Sor Alegría en 1967. Luego pasaste a Venevisión en el año 70 y primera telenovela como tal fue Esmeralda, que luego tenías 23 telenovelas antes de empezar la telenovela Llovizna, lo que es mucho mogollón. Entonces, antes de hablar de Llovizna, Caridad, te quería preguntar, porque tú estuviste tanto en Venevisión como en Radio Caracas Televisión. Y antes de entrar en Marte Televisión, que era el canal que grabó Llovizna, ¿qué diferencias has notado entre Venevisión y Radio Caracas Televisión? Oh, la diferencia en realidad, no era mucha, ¿no? Porque, mira, empecé como cantante, como te dije, y trabajé en todos los canales que había aquí en Venezuela, primero como cantante, luego como actriz. Um, Debuté ah, en Venevisión, en efecto, con Sor Alegría, y allí pasé, o sea, allí estuve 15 años de mi vida. Entonces, a medida que yo iba cumpliendo años, a medida que yo crecía, eh, había un personaje para mí siempre en las novelas de Delia Fiallo. Luego, en un momento determinado, yo renuncié a Venevisión y me fui a hacer teatro. Hice teatro durante un año y luego me fui a Radio Caracas. Para mí era difícil entrar en Radio Caracas. Bueno, para mí no es que era difícil, sino que, ay, Dios mío, eso fue un trueno, no sé si se escuchó. Sí, sí. Va a llover fuerte. Mira, los que trabajábamos en Venevisión, teníamos así como que una imagen de la gente que trabajaba en Radio Caracas, no de la gente, sino de cómo se trabajaba en Radio Caracas. Y bueno, se hablaba que era como que más, es que yo no sé cómo explicarte la palabra, era como, oye, que era como muy permisiva con los actores o qué sé yo, y que, o sea, yo era una muchachita y tenía como cierto temor de ir para allá, ¿no? Porque yo decía, wow, aquí en Venevisión todo es como una familia, ¿no? Todos nos conocemos, me han visto crecer aquí, entonces, ay, voy a ir a Radio Caracas y entonces pues, no conozco a nadie, a los que conocía los conocía era por la televisión, porque yo los veía, pero de compartir con ellos o, bueno, eso, conocerse, no sabía, no tenía la menor idea. Sin embargo, llego a Radio Caracas Televisión y me encuentro con que también es una familia. Todos se trataban con mucho amor, con mucho cariño, igual que en Venevisión. Entonces, allí trabajé 17 años de mi vida, o sea que fue como eso, como conformar también una familia. Empecé a formar parte de esa otra familia que trabajaba en Radio Caracas Televisión. Así que yo tengo familias por todos lados, porque las tengo gente muy amada, muy querida, que yo respeto mucho, admiro y quiero, que siempre han estado en Venevisión y no han ido para Radio Caracas, y también en Radio Caracas que no han ido nunca a Venevisión, así que bueno,
tengo familia en los dos canales de televisión. Así que bueno. Claro, no, gracias por decírmelo. Justamente porque vi que tenías muchas telenovelas tanto en Radio Caracas Televisión y en Venevisión, te quise hacer esa pregunta. Así que otra vez gracias por tu respuesta. Y ahora me interesa, Caridad, en el año 96, ¿cómo fue que entraste en el proyecto de Llovizna? ¿José Simón Escalona te llamó personalmente o cómo fue? No, mira, yo fui una invitada de Marte TV. Y con la relación que había de amistad y además desde el punto de vista de producción, Marte TV hacía las telenovelas y la mayoría de sus telenovelas las vendía a Radio Caracas Televisión. Yo en ese momento estaba en el staff fijo de Radio Caracas Televisión, entonces fui invitada a Marte Televisión a grabar Llovizna. Y bueno, claro, Marte Televisión quedaba en otra parte, en otro lugar de la ciudad. Y cuando eso, por supuesto, me invitaron a trabajar allá y me dijeron pues que la novela era de José Simón Escalona. Él mismo conversó conmigo, me habló de la novela, del personaje, y me enamoró la sinopsis de la novela, me enamoró mi personaje, y posteriormente pues me enamoré de todo el elenco, porque era un elenco muy lindo, conformado por mucha gente joven, eh, eh, y, y con muchas ganas y con mucho talento de hacer buena televisión. Y además era la oportunidad también de ir a grabar a un sitio que nosotros amamos, que es hacia Ciudad Bolívar, hacia Puerto Ordaz, a conocer la llovizna. Bueno, ya yo la conocía, pero trabajar allí, estar en contacto con esa maravillosa naturaleza, ¿sabe? Nuestra, ese hermoso paisaje. Entonces, fue realmente muy bella experiencia la que yo viví haciendo llovizna. Gracias por decirlo, Caridad. Y antes de seguir, solamente te quiero mandar a los saludos del actor Héctor Moreno Guzmán, que por aquí está escribiendo. Dice que te ama y todo lo bonito sobre ti. Tan bello, mi amor, te quiero muchísimo. Yo quiero muchísimo a Héctor, es un gran actor y aparte de eso es un gran amigo. Y tú sabes, Héctor, cuánto yo te agradezco muchísimas cosas desde el punto de vista de la amistad. Somos grandes amigos, nos queremos muchísimo. Bueno, en realidad lo amo. Para mí Héctor es una maravilla. Gracias por decirlo, Caridad. De verdad que sí, Héctor es una muy buena persona. Imagínate que esta mañana, cuando vio la publicación de la entrevista contigo, me mandó un mensaje por WhatsApp de audio diciendo que ilusionado estaba que te voy a entrevistar. Entonces, no te digo más. ¡Mua! Lindo. Y sabes que te quería preguntar, por supuesto, tengo muchas preguntas relativas a Llovizna, pero primera pregunta, Caridad, es cuando te llamó José Simón Escalona a hablarte sobre el personaje de Marwanta Sánchez, para ti en ese momento fue algo nuevo de lo que no hayas hecho antes en tu carrera. Algo nuevo. Bueno, a decir verdad, a mí me enamoró mucho el personaje, me, me parecía como una especie de hada madrina, ¿sabes? Una persona además muy espiritual, una mujer muy hermosa, con mucha sabiduría y con una responsabilidad, pues, una responsabilidad muy grande que era la de formar a esas muchachas, la de guiarlas, ¿no? En la vida, en ese lugar donde vivíamos, eh, y encaminarlas, pues, en su vida. Y eso me gustó muchísimo.
Eh, para mí, el trabajo, asumir un personaje, estar en una telenovela, formar parte de un elenco, siempre es nuevo. O sea, ¿cómo te digo? Yo siempre estoy abierta a aprender y a hacer cosas distintas. Entonces, este personaje era muy particular porque era una mujer que vivía en contacto con la naturaleza y que se manejaba allí como pez en el agua. Y eso me gustaba. Aunque yo le tenía cierto temor de pronto a eso mismo de estar en la selva o en contacto con la naturaleza directamente, porque yo soy muy de ciudad, soy citadina, entonces realmente no había tenido mucho contacto así con la naturaleza. Sin embargo, los días que estuvimos allá grabando fueron para mí un regalo maravilloso. Y aprendí mucho de mi tierra y aprendí a valorarla, a amarla, a reconocer tanta belleza, tanta maravilla. Y también aprendí muchísimo de mis compañeros, esa gente joven, tú sabes, con tantas ganas de hacerlo bien y intercambiamos aprendizaje. Y fue muy, muy bonita experiencia, de verdad. Así que bueno, para mí siempre, como te dije antes, los personajes siempre traen algo nuevo. Gracias por decírmelo, Caridad. Y hablando de los personajes de Llovizna, aquí te están mandando saludos el actor José Ángel Urdaneta, que tenía el papel de Patrio en Llovizna. Claro, claro, José Ángel, un gran amigo. Sí, sabes que Besos. con él hice mi primera entrevista justamente sobre Llovizna y nunca pensé que voy a tener la oportunidad de tener, sabes, las entrevistas con casi todo el elenco de Llovizna gracias a él, ¿sabes? Ah, qué bueno, qué chévere, me alegro mucho por eso. Gracias, Caridad. ¿Sabes? Y también te quería preguntar si hablamos de otros personajes de Llovizna. ¿Sabes? Cuando, por ejemplo, entrevisté a Scarlett Ortiz, a Julieta Cabrera, todo el mundo me decía que tú fuiste muy amable con ellas, porque para ellas a lo mejor fue inicio de su carrera. No obstante, tú tenías mucha paciencia de también hablarles, de trabajar junto con José Alcalde, con el director, de decirles cómo se hace alguna escena. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Qué bello, eso te lo dijeron ellas, te Sí, lo sí, contaron ellas. sí, sí, todo. Sí, de alguna manera eso también fue nuevo para mí, de alguna manera fui coach, tal vez, ¿no? De actuación en algunas escenas, porque claro, el director José Alcalde, bueno, mientras estaba de pronto montando la escena, pendiente de los detalles técnicos, eh, y bueno, y ya confiando, por supuesto, en que los muchachos se sabían su letra y todas estas cosas, había detalles como emociones que de pronto para ellos era complicado sacar o prestárselas al personaje, o de pronto no sabían cómo resolver algún texto específicamente o alguna escena específica. Y entonces era muy lindo cuando venían a preguntar, ¿no? O me venían a comentar, mira, tengo dificultades con esta escena, aunque yo no estuviera en la escena, ojo. De pronto yo no estaba en la escena, pero ellos venían a preguntarme. Y, y fue muy, muy hermoso, ¿no? Porque, claro, yo no he estudiado actuación. Eh, todo el aprendizaje, el conocimiento que tengo de tantos años es
es allí viviéndolo, ¿sabes? Practicándolo, es haciéndolo. Y bueno, también, bueno, tú sabes, haciéndolo con ensayo y error además, ¿no? O sea, ensayo y error, de pronto algunas cosas yo también me equivocaba, pero algunas cosas no las sabía y le preguntaba a otro que supiera más que yo, o que yo pensaba que supiera más que yo, o que tenía más experiencia. Y entonces yo les hablaba a ellos de mi experiencia, de cómo de pronto yo lo veía la escena o cómo interpretaba ese texto en particular. Y, y los ayudaba, es verdad, a que ellos consiguieran su propia voz y su propia emoción para prestarse al personaje. Y eso fue muy lindo porque este, sentía que, bueno, que mi personaje de alguna manera estaba cobrando vida también fuera de las escenas, ¿no? Porque Sí, Maruanta era una maestra, Maruanta era una guía, y entonces, de alguna manera, yo estaba también ayudando a que ese personaje encontrara también su camino, ¿no? Así que fue muy lindo, muy chévere la experiencia. gracias por decirme, Caridad. No, eso de verdad me dijeron Scarlett y Giulietta sobre ti, entonces también quería escuchar tu experiencia y también te mando saludos de Elisa Escames, que también se ha unido aquí. Ay, Elisa, mi amor, un besote grande. Elisa está allá en Tenerife. Sí, en Tenerife, ya la entrevisté, una de las primeras actrices de Disney que entrevisté es nuestra querida Lisa Escames. Y aquí mucha gente te escribe Maruanta, Maruanta, incluso hay gente de Indonesia que nos está mirando y por eso te quería preguntar, Caridad, ¿qué diferencia hay entre Caridad Canelón y Maruanta Sánchez? Diferencias, oye, bastantes, ¿no? En principio, bueno, ya han pasado 23 años y ya no tengo este, la, o sea, la misma piel, qué sé yo, ¿no? Ya han pasado 23 años. Pero no, o sea, Maruanta Sánchez era, como te dije, una mujer que, que formaba parte de esa naturaleza, de esa selva, de esa maravilla, ¿sabes? Que de nuestra tierra, ¿no? Yo, como te dije, soy más citadina. Y, y bueno, todos los personajes de alguna manera llevan algo de nosotros, ¿no? O sea, o nosotros le prestamos algo nuestro a los personajes para que puedan tener, o sea, tener una vida. Tal vez la diferencia está en que ella vivía en ese sitio y tenía una casa donde tenía a un montón de muchachas a quienes guiaba y y a mí, o sea, eso no me ha tocado vivirlo, sino solamente en la ficción, ¿no? Y en mi trabajo. En mi vida personal, pues no he vivido eso. Y muchas de las cosas que ella vivió, Maruanta Sánchez, durante la novela, su relación con el personaje que hacía Javier Vidal y qué sé yo, afortunadamente no he tenido que vivir eso, así que hay mucha diferencia entre cada personaje y en este caso yo. Gracias por decírmelo, Caridad. Y también te quería preguntar si hoy en día estás en contacto con alguien de elenco de Llovizna. Bueno, con varios, con Javier tengo mucho contacto, con José Simón a veces nos escribimos y sí, de alguna manera tengo contacto también.
son personas que están presentes en mi vida siempre. Eh, bueno, con Elisa tengo contacto a través de las redes. ¿Con quién más? Con Scarlett también a través de las redes. Antes, cuando ella vivía aquí en Venezuela, pues nos veíamos con frecuencia. Eh, pues ya no, hay mucha gente que ha emigrado, que ya no está acá. Y bueno, con Héctor, bueno, Héctor no estuvo en la novela, pero es una persona a la que yo quiero mucho y está entre las personas que han emigrado y con la que tengo contacto. Pero con Henry Castañeda, eh, con José Ángel no tanto, pero a la vez sí, porque él es una persona que muy importante en la vida de una mujer a la que yo quiero mucho, que es una actriz maravillosa, que es Natalie Cortés, y entonces ellos siempre están en contacto y de alguna manera yo también bueno, que están allí, pues, y que él está allí. Y, pero fíjate que con ningún otro. Con Pablo Martín sé que está haciendo un programa, creo, en televisión, allí también en Tenerife, creo. Sí, sí. Ajá. Pero los sigo por las redes, o sea que en realidad no tanto como me gustaría. Ah, de acuerdo, gracias por decirlo. Tú sabes que Pablo Martín es la única persona que yo conocí personalmente en persona de Llovizna. Ah, sí, claro, porque bueno, están en España, ¿no? Ambos, ¿no? Correcto, sí, yo estoy en Valencia, él está en Tenerife, pero vino cuando hizo su programa de Voces de Migrantes aquí, entonces lo conocí y espero también tener oportunidad de conocer más gente en persona de Llovizna especialmente. Caridad. Y que te iba a preguntar, ¿tú sabías cuando empezó Llovizna que iba a tener tanto éxito internacional? Bueno, a decir verdad, eso es un sueño que siempre tenemos todos los que hacemos televisión, los que hacemos telenovelas, que nuestras telenovelas sean éxitos internacionales. Eh, Esto es una novela que lo tiene todo para ser un éxito y sobre todo afuera porque muestra una región nuestra que es muy, muy hermosa y y que mucha gente ha venido a visitar. O sea, la Gran Sabana, el Salto de la Llovizna, todo eso, el Salto Ángel, ¿sabes? O sea, y es una zona maravillosa, muy turística, y además que, bueno, que gusta muchísimo afuera. Y también, bueno, la mujer venezolana, ¿sabes? Que creo que afuera llama mucho la atención, ese color nuestro, esa manera de ser del venezolano. Y esta es una novela muy, muy venezolana. Eh, entonces, bueno, además está escrita por José Simón Escalona, que es un gran escritor, un hombre que conoce mucho de televisión y también de teatro. O sea, tiene un gran staff, o sea que lo tiene todo para hacer un éxito. Y lo que me llama la atención es que, bueno, que allá en Serbia fue, wow, un exitazo. A mí me han escrito mucha gente de allá, precisamente por Llovizna. Y eso es muy chévere. Eh, He podido ver escenas dobladas, ¿no? Con el idioma de ustedes y claro, me llama mucho la atención, me parece muy lindo, me parece muy chévere. A ver, eso seguramente has visto doblado en ruso, porque afortunadamente en Serbia se hicieron los subtítulos, entonces podíamos escuchar su voz original en castellano hablando.
Ah, entonces es en ruso. Bueno, perdón, me equivoqué, pero bueno, fíjate, en ruso. Y ustedes tenían entonces los subtítulos. Correcto, nosotros teníamos en subtítulos y entonces por eso la mayoría de la gente, para no inventar, a ver, 99,99% de mi generación de 100 de nosotros ha entrado a estudiar filología hispánica a base de las telenovelas. Bueno, muchas de las personas que me escriben de allá me escriben en español. Por Y eso. eh, precisamente por eso, porque a través de las telenovelas han empezado a estudiar el idioma, pues, ¿no? El castellano, en todo caso, el español. Y otros me han escrito en inglés, Sí, porque saben que... seguramente. Sí, sí, seguramente en los países donde fue doblaje, como tú dices, te escribieron en inglés. Y mira, aparte de José Ángel Urdaneta, aquí también nos está viendo Elisa Escames y también Víctor Fernández, el productor de Llovizna, te manda saludos. ¡Ay, Víctor! ¡Hola! Oye, mucho tiempo sin saber de ti, Víctor. Un abrazo. Sí, también estoy pactando con él a hacer la entrevista porque ya hice con Vladimir Salazar, que también estaba en Claro, Llovizna. claro. Y también te iba a preguntar, si hablamos de Llovizna, ¿cuál es la escena que, por ejemplo, nunca vas a olvidar? Wow, yo creo que esa escena de la llovizna, cuando estoy bautizando a, a Scarlett, a llovizna, y esa escena siempre la voy a tener presente, la voy a recordar, porque es muy hermosa, es bellísima. Y bueno, en esa escena realmente pasamos varios días, ah, porque bueno, de pronto por el tiempo, ¿sabes? De pronto el tiempo cambiaba, la iluminación, la luz, y había que, bueno, volver como que empezar. Eh, sí, recuerdo esa escena mucho cariño. Tenía mucho miedo de hacerla también porque las piedras son muy resbalosas allí. Y nosotras teníamos que caminar, por lo menos yo tenía que caminar por encima de esas piedras, o sea, caminar pisando esas piedras y tenía mucho miedo de resbalar. Este, pero bueno, lo logramos. Antes de hacerte otra pregunta, quiero mandarte saludos del actor Vicente Peña, que también se ha unido aquí, que también lo entrevisté hace un mes, más o menos, que también nos está mirando. Y Caridad, ¿sabes? Cuando entrevisté a Scarlett Ortiz, Scarlett Ortiz me dijo que cómo fue su primera escena en una telenovela y se requeriría de ella llorar en una escena y ella no sabía. Entonces dijo que José Alcalde le regañaba muchísimo por no saber llorar y que tú fuiste la que le ayudó para poder llorar. Es verdad. José perdía la paciencia y los regañaba. Pero ellos, bueno, venían a pedir ayuda. Y sí, recuerdo esa escena, nos sentamos ambas, ya José estaba cansado y se fue por allá y bueno, yo le dije, oye, ya, déjala tranquila porque o sea, lo que vas a lograr es que no, que se tranque, que no. Y en efecto ella estaba trancada, ella no soltaba la emoción porque primero, imagínate, su primera escena además importante, este, y, que que ella no sabía cómo resolverlo. Este, y bueno, estuvimos conversando un rato, nos sentamos allí en una piedra y eso, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y bueno,
pasó que hablamos incluso de la escena. eh, yo le dije que tratara de ponerse en la piel de ese personaje, que se olvidara por ese momento de que ella era Scarlett Ortiz y que era ese personaje, que era Llovizna y que imagínate de Llovizna, todo lo que ha tenido ella que pasar para este día, para llegar aquí este día. Y eso doloroso que le produce, que es dolor y una emoción muy grande que le produce en ese momento, este, eh, hazlo como observadora, es como que si tú la estuvieras observando a ella. Trata de colocarte a observar a ese personaje y entenderlo, comprenderlo y hacerlo tuyo. Y bueno, nada, conversamos y conversamos, pasamos la letra varias veces. Ella me dijo el monólogo que le tocaba y y llegó un momento en que nos agarramos desde las manos porque ya yo estaba viendo a José Alcalde por allá que estaba desesperado y vino el coordinador a preguntarnos si ya estábamos listos, si ya se podía grabar. Y entonces yo le agarré la mano a ella y le dije, ¿estás lista, verdad? Yo creo que estás lista. Y ella me dijo, lo voy a intentar, voy a probar, lo voy a hacer. Y en ese abrazo y en esa agarrada de manos, eh, yo supe que ahí estaba ya la emoción de Llovizna, la que necesitaba para Scarlett para llorar. Y bueno, ahí hicimos la escena y fue muy, muy chévere. Ella, Muchas gracias. y a partir de allí, déjame decirte, a partir de allí, o sea, esa niña es así como que si se le hubieran abierto un grifo, porque todas las escenas donde ella tenía que llorar, de verdad que lo hacía con una facilidad y un sentimiento que hacía llorar a los otros. O sea, y eso es importantísimo en un actor, que te crean lo que estás haciendo, que crean en ese personaje, que ese personaje está sintiendo eso. Entonces, es la idea. Entonces, bueno, yo la he visto en muchas novelas que ha hecho allá donde ella está, en Estados Unidos y en México, y ha hecho trabajos bellísimos, bellísimos. Dios me la bendiga, mi amor, y Scarlett. Ella me Gracias dice madre, ella todavía me dice madre, ella, y la mayoría me dicen madre todavía. Ah, perfecto. Entonces, Lovisna tenía tanta influencia en su vida en ese sentido. Y sabes qué te quería preguntar, Caridad. ¿Te acuerdas cuando te pregunté al principio si Lovisna fue un poco diferente que otras telenovelas que hiciste? Eso te dije porque antes de Lovisna, a nosotros en Serbia, en ese entonces, vimos únicamente a Cassandra. Y tú sabes que en la mayoría de las telenovelas, cuando hay un secreto, de normal ese secreto se divulga en el último capítulo o en algunos de penúltimos capítulos. Y Llovizna fue ya con la entrada, así que tú le dijiste primero a Llovizna, yo no soy tu madre. Por eso fue chocante para nosotros, ¿sabes? Ah, claro, porque estaban acostumbrados a que el secreto se dice al final. Sí, Llovizna fue al Sí, principio. sí, bueno, pero fue importante que ella le dijera la verdad. Maruanta, Maruanta no mentía. Maruanta no era una persona que podía guardar un secreto durante tanto tiempo y sin embargo ella lo guardó esperando incluso que Llovizna tuviera la edad suficiente y el aprendizaje, ¿sabes? La conciencia suficiente como para aceptar esa verdad y empezar su, hacer su propia vida, o sea, a, a, a salir, a florecer, a ser ella, a crear su propia experiencia de vida. Entonces era importante que Maruanta eh,
le dijera la verdad. Claro, entiendo al público, entiendo al público cuando se le impacta eso, que se descubre ese secreto. Sin embargo, hay otros secretos en Llovizna que se descubren después, ¿no? O sea, Claro. hay otras cosas que se descubren después y que también son importantes, ¿no? No, no, claro, solamente quería dar una observación, porque a todos ustedes que yo entrevisté de Llovizna, estaban hablando sobre la naturaleza, sobre los exteriores y la relevancia de los exteriores dentro de una telenovela. Y justamente para nosotros, para el público en Serbia en ese entonces, lo más importante era la trama y esas a lo mejor escenas llenas de secretos, también patología entre los personajes, porque Llovizna tenía ese gran atractivo de que nunca había tiempo muerto, siempre estaba sucediendo algo interesante, impactante y controversial, y eso marcaba una diferencia muy grande entre otras telenovelas que vimos antes y después. Entonces, yo creo que de ahí es verdadero atractivo de Llovizna. Oh, sí, bueno, el público es diferente en todas partes, ¿sabes? Hay otro público que apreció la novela en principio por su belleza natural, ¿no? Y eh, pero qué lindo que me digas eso y qué bueno. ¿Has hablado con José Simón Escalona? ¿Has conversado con él? Sí, hablo mucho por privado con él, sí. Ok, sería muy chévere que en algún momento le hicieras un live también a José Simón y él pudiera conversar acerca de su telenovela, de lo que él hizo, de cómo la creó, de dónde sale esa telenovela. Y en efecto, sí, allí pasaba eso, que no había baches, no había tiempo muerto, ahí siempre estaba ocurriendo algo y eso le daba un dinamismo muy, muy particular a la telenovela. Sí. Claro, gracias por decirlo, Caridad. Sí, yo voy a invitar de nuevo a José Simón Escalona a ver si quiere hacer la entrevista. Y te quería preguntar, Caridad, si, por ejemplo, alguien ahora, después de 23 años de Llovizna, a ti te dice telenovela Llovizna, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Oh, bueno, evidentemente pues la llovizna como tal, ¿no? El paisaje es lo primero que me viene a la mente y el olor de, de, de eso, de los árboles, de la tierra, del agua, allí, eso es lo primero que me viene a la mente. Esa belleza inmensa, además, que imagínate, tiene desde cuándo nosotros tenemos ese paisaje allí que, bueno, que no se sabe, que, este, y eso es lo primero, de verdad. Y claro, Scarlett, la cara de Scarlett, su cabello negro y su cara, es lo- esos dos. Ay, gracias por decírmelo, Caridad. Y la última pregunta que te tengo al respecto es, ¿qué importancia tenía telenovela Llovizna en tu carrera? Bueno, ha sido importante sobre todo por el éxito que ha tenido fuera, que permitió esta novela que a mí me conocieran en sitios tan lejanos para mí, ¿saben? Aunque claro, hay otras novelas mías que se han visto afuera con mucho éxito también, pero yo nunca me imaginé que una novela mía pudiera verse en Serbia y que tuviera tanto éxito. Eso nunca, de verdad nunca lo pensé, nunca lo imaginé. Y, y qué bueno, ¿no? Eso es una de las cosas que me agradan de haber hecho Llovizna. Aparte de todas las que te dije anteriormente, ¿no? Claro, gracias, Caridad, por decírmelo. Sí, te digo, Llovizna se daba a las 9 de la noche, era también
una hora estelar. Entonces, otra vez 99% de la gente estaba mirando. Y yo pensé que Serbia fue el país más en Oriente donde se daba llovizna, pero estaba equivocado porque otra vez también se daba en Azerbaiyán, en Indonesia y en muchos países. ¿Sabes? Mucha gente me decía. Entonces, Ah, fíjate, en Indonesia, yo me estoy enterando por ti, no sabía. sí, sí. Qué maravilla. Sí, yo Vicen tenía mucho éxito. También te están mandando saludos aquí de Serbia, también de Suiza te mandan saludos, de Indonesia, Luz Sofía te manda, Jean Piero de Venezuela. Y también como lamentablemente la entrevista termina en unos 5 minutos, te iba a preguntar Oh, si en general te gustaría decir algo, Caridad, de lo que no te he preguntado. bueno, en realidad me has preguntado todo lo que, todo lo que yo esperaba que me preguntaras de la novela y eso, y bueno, yo lo que te puedo decir es que estoy muy contenta de haber hecho esta entrevista contigo. Eh, Al fin nos estamos conociendo, aunque sea por acá, por esta vía, y muy contenta también de toda la gente que se ha conectado y que ha escrito y que me manda saludos, de todos esos amigos maravillosos. Enterarme de que Llovizna también se ha visto en Indonesia, imagínate, es un regalo, es una maravilla. Y bueno, agradecida contigo, espero que que podamos conversar en otra oportunidad de nuevo. Y, y bueno, eso. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los que están allí conectados. Gracias, Caridad, a ti por esas palabras tan bonitas de tu parte y también por dedicarme tu tiempo, una hora de tu día para conversar conmigo y también gracias por acordarte de todos los detalles de Llovizna que para mí eran más que importantes y también gracias por tu amabilidad y por tu educación y ya sabes, cualquier cosa que necesites, aquí me tienes a la orden. Muchas gracias. Un besote grande, Iván. ¡Mua! Un beso para Gracias, todos, un abrazo. gracias, Bendiciones. Caridad. Que tengas buen día y quedamos en contacto tú y yo. Gracias. A ti, hasta luego. Bye.